En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Jaime Granados, abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Un saludo muy especial para usted. Muy grato estar aquí en su compañía y un saludo para toda la audiencia de la hora de la verdad. Una pregunta que es elemental. La gente se la hace y no atina a una respuesta. ¿De qué delito acusan al presidente Álvaro Uribe Vélez? No del nombre del delito, puede ser cualquiera. ¿Qué es lo que el presidente Álvaro Uribe Vélez hizo que pueda reputarse un delito y que se esté discutiendo eso en los estrados judiciales? El mejor presidente que ha tenido Colombia en 200 años. Un hombre intachable, un hombre recto, acusado ¿de qué? Es la pregunta, doctor Granados, para empezar. Ministro, esa es la misma pregunta que desde hace 6 años en la defensa se ha formulado. ¿Por qué? Porque lo único que el señor expresidente y senador, y hoy que se defiende como simple ciudadano Álvaro Uribe Vélez, hizo fue pedirle a un abogado investigador que además ofreció apoyarlo a él en su lucha por la verdad, de ayudarlo a conseguir verificar información que le llegaba al, en ese entonces, senador de la República, sobre ciertas versiones que decían que los testigos que había traído Iván Cepeda en contra de Álvaro Uribe Vélez, primero como un activista y luego como congresista, eran falsos y que además uno de ellos al menos quería aparentemente retractarse porque estaba arrepentido. Y para verificar esa información, que lo que usualmente se contrata es a un investigador, se contrató a un abogado investigador que había ofrecido sus servicios, que es el abogado Diego Cadena. Entonces, eso fue lo que él hizo. Entonces, al parecer, pues con todo lo que ha pasado estos 6 años, a lo que hemos quedado reducidos en la acusación, es que, según la acusación, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez habría determinado a Diego Cadena para que supuestamente hubiese intentado sobornar a ese testigo, Juan Guillermo Monsalve, que decía estar arrepentido, y a conseguir otros testigos que sean falsos porque dirían mentiras ante la justicia. Esa, en esencia, después de todos estos años, es lo que ha quedado reducido este caso, que por supuesto es mentira y que vamos a refutar con toda el vigor durante este juicio. Si nos permiten hacerlo, porque ese es el problema, que no quieren que nos defendamos. Que no quieren eso, pero bueno, al parecer pues la juez dio marcha atrás, pero esa es harina de otro costal. Volvamos al tema. El presidente Uribe no está acusado de una conducta propia, sino de ser determinador de la conducta, una especie de autor intelectual de una conducta indebida. Eso es lo que dice la acusación, que él es, en términos jurídicos, determinador a título de dolo directo del delitos de soborno de testigo en actuación penal, de soborno simple y de fraude procesal. Eso es lo que dice la acusación en pocas palabras, en términos jurídicos. En términos sencillos, cotidianos, lo acusan de ser, como usted lo señala, ministro, para el entendimiento de toda la audiencia, como especie del autor intelectual de lo que hubiera hecho el abogado Diego Cadena. Y quien acusa al presidente Uribe es un delincuente de lo peor que uno pueda suponer. Fui tantos años profesor de derecho probatorio y hablábamos de la crítica del testimonio. Se está practicando la crítica del testimonio contra el bandido, contra el delincuente que está acusando a Álvaro Uribe Vélez. Ministro, el tema es todavía más paradójico, si usted me permite explicarlo, y es lo siguiente. El tal Juan Guillermo Monsalve Pineda eh, ya fue objeto de contrainterrogatorio en una declaración inicial que dio ante la Fiscalía hace 12 años, ministro. Yo personalmente en la Fiscalía lo contrainterrogué en presencia de su abogado defensor y del fiscal del caso, que desafortunadamente ya falleció el fiscal, un gran jurista del Rosario. Pues resulta que en ese contrainterrogatorio de hace 12 años, este señor
dijo que no le costaba nada contra el presidente Uribe, porque en virtud del contexto interrogatorio mostré de que lo que él decía del presidente era que él como gobernador había estado fomentando unos mataderos. Sí, eran unos mataderos no de personas, sino de reses, sacrificio de reses, que eso es una facultad que tienen los gobernadores. Que el helicóptero, cuando él estaba haciendo campaña presidencial, se dañó y que lo escoltaron los paramilitares. Luego rectificó y dijo, no, lo escoltó la fuerza pública. Y le dije, bueno, ¿y usted le consta algo en contra de Álvaro Uribe Vélez? Dijo, no me consta nada. Eso lo dijo bajo juramento hace 12 años. Entonces, realmente para esta defensa, el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda nunca ha sido testigo de nada, ni podía hacerlo. Lo que ocurre es que a través de todas las gestiones hechas por el senador Iván Cepeda, pues lo inflaron y lo llevaron finalmente a que fuese base de la absolución que en su momento le hicieron al senador Cepeda y posteriormente se ordenaron una compulsa de copias contra el senador Álvaro Uribe Vélez, la cual no condujo a nada porque nunca le recibieron versión libre en ese caso y le montaron esta trampa para grabar de manera escondida al abogado Diego Cadena y pretender por esa vía inculpar a Álvaro Uribe lo que él no ha hecho. Esa es la realidad de este proceso, ministro, y es lo que esperamos en su momento en el juicio poder acreditarlo. La batalla en la que ahora que estamos es justamente que nos permitan pues hacer lo que hace todo abogado, que es conocer todos los elementos en poder del Estado para luego a partir de ellos estructurar su teoría del caso y presentar sus elementos de prueba para que en el juicio se dé el debate respectivo. De manera que toda la acusación contra el presidente Uribe consiste en que le dijo a un abogado investigador que investigara como abogado. Tal cual, ministro. Así es como usted lo ha dicho. Pero inaudito, es decir, esto y el costo que eso tiene para el país, el costo moral, el costo político, lo que esto significa para Colombia, estas acusaciones contra el presidente Uribe, doctor Granados. Así es, ministro, y que claro, por una parte hay que ver la incoherencia del propio sistema en que estamos. Resulta que este abogado, el doctor Diego Cadena, se encuentra acusado y hoy en día en juicio por supuestamente haber sobornado a dos testigos, uno testigos que se encuentra en La Picota, que es el señor Juan Guillermo Monsalve, y otro que se encuentra en la cárcel de Palmira, alias Víctor, Carlos Enrique Vélez. Y en el caso de Monsalve, porque le ofreció por su propia cuenta, y él lo ha dicho así, el doctor Cadena, hacer o ayudarle a redactar o presentar una acción de revisión en su caso, que finalmente nunca hizo la revisión, nunca presentó ningún documento, nunca estudió un papel, pero hizo el ofrecimiento por su iniciativa, la de él, la de Cadena, así lo reconoce. Y por haber sufragado unos gastos de X suma de dinero, que él los califica el doctor Cadena como ayuda humanitaria, pero que en todo caso él reconoce que nunca le informó al presidente, en ese momento senador Álvaro Uribe Vélez, y que cuando se lo contó 9 meses después de haberlo hecho, el senador Álvaro Uribe Vélez lo regañó por haber hecho eso. Entonces, por eso es que él está siendo objeto de juicio. Y resulta que el supuesto determinador de lo que no sabía es Álvaro Uribe Vélez, y además le colocan 4 cargos más de los que tiene Cadena, de lo que hizo supuestamente Cadena. Es decir, esto es algo totalmente incomprensible. Pero bueno, este caso, ministro, en estos 6 años largos que llevamos en esta defensa, pues nos ha aprendido a darnos cuenta que en Colombia, desafortunadamente, suceden las cosas más inauditas. 6 años lleva este proceso, 6 años al presidente sometido a esta tortura. Así es, le tocó renunciar, siendo él el senador más votado de la historia. Ministro, como usted y toda la opinión pública lo sabe, tuvo que renunciar a esa dignidad de senador, siendo el líder de la oposición en ese momento a la administración del presidente Juan Manuel Santos, y teniendo la oportunidad luego haber contribuido como nadie a la victoria del que fuera presidente Iván Duque, a ser el líder desde el Congreso de la bancada de gobierno, tuvo que renunciar a esas circunstancias para poderse defender en libertad y para poder dar esa batalla por la verdad. Ese es parte del precio que ha tenido que pagar él como ciudadano y que ha tenido que sufrir este país con este proceso.
¿Y qué ha tenido que sufrir usted como abogado defensor? Porque dice que no tiene garantías. ¿Será eso posible? Pues es algo que uno tiene que rechazar con todo el vigor y al mismo tiempo aprender que siempre hay sorpresas en el mundo del derecho, desagradables, no siempre adecuadas, pero tengo que decirlo también, ministro, con todo respeto y consideración a usted y a la opinión pública, que yo como defensor creo que todavía hay salvaguardas en este país, que todavía hay jueces en Berlín, todavía hay jueces honestos, muchos magistrados rectos, probos. Yo confío que con esta acción que radicamos el viernes, está recién presentada y que está siendo estudiada por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, tendremos la oportunidad en manos de un magistrado muy respetado y una sala muy competente que hagan el estudio ágil pero ponderado de esa acción y pueda finalmente corregirse este entuerto, que finalmente eso es lo que busca esa acción constitucional de tutela o de recurso de amparo, como se le conoce en otros lugares de Latinoamérica. En eso estamos, ministro. En México se llama recurso de amparo. México es el creador de esta figura. Entonces hay que apelar a ella para que le den garantías. Esto es inaudito, inaudito. Un acusado diciendo no tengo garantías y ese acusado es nada menos que el mejor expresidente que ha tenido Colombia en su historia y el hombre más significativo en la política colombiana. 6 años de esta tragedia. Lo que eso le ha costado al presidente desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista personal, saberse perseguido de esta manera. Bueno, pues esperamos que la decisión que se tome sea la decisión que todos esperamos que se tome y la acusación, la crítica del testimonio. Empieza siempre por hacer el análisis de quién es el testigo. ¿Cómo le parece el testigo contra Álvaro Uribe? ¿Ah? Ministro, y es que aquí, y si usted me permite, para hacerle también claridad a la opinión pública, el punto hoy del debate de un proceso que evidentemente es político, eso no nos quepa la menor duda, está en lo siguiente. ¿Qué era lo que faltaba de lo que está en manos de la Fiscalía y del Estado que la defensa reclamaba y ha reclamado con vehemencia que se le entregue? Eh, el computador y el celular que desde la cárcel tenía de manera clandestina y por eso le fue incautado a ese testigo Juan Guillermo Monsalve, quien se comunicaba, porque está probado que se comunicaba, con el senador Iván Cepeda. Entonces, claro, algo les debe preocupar de eso porque han hecho todo lo humanamente posible para que no accedamos a esa información. Finalmente, la Corte Suprema, que tengo que decirlo también con toda vehemencia, sí accedió a entregarnos esa información por las razones técnicas, se demoró y nos la entregaron el lunes 30 de septiembre a las 6:53 de la tarde. Y pretendía la señora juez que lleva este caso y la fiscalía que en menos de 38 horas, que van desde las prácticamente 7 de la noche del lunes 30 de septiembre a las 8 de la mañana que iniciaba la audiencia del 2 de octubre, tuviéramos nosotros conocimiento, no digo todavía estudiado, conocimiento del contenido de 800 gigas de información que estaban en el computador y en el celular que acaba de ser extraído con procedimientos forenses dicha información, lo que es humanamente imposible. Los técnicos dicen que para conocer lo que allá hay tomaba 164 horas de análisis continuas, es decir, 7 días prácticamente, que fue el tiempo mínimo que pedimos para poder conocer y sobre esa base ya estructurar nuestra teoría del caso y pedir nuestras pruebas. Entonces, eh, ministro, usted se da cuenta que aquí lo que han tratado es de impedir que conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la verdad, ministro. Esa es la conclusión que la defensa ha sacado. Afortunadamente tenemos este recurso y tenemos la esperanza que la justicia funcione porque tenemos un poder judicial que en su estructura es un poder judicial probo, recto, valiente, que ha dado muchas luchas en Colombia. Usted que fue ministro de Justicia lo sabe y lo conoció muy de cerca. Pero pues estoy sencillamente horrorizado. Como profesor de derecho probatorio, cada vez que me hablan de estas cosas y las explican, tengo más escepticismo. Digo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que uno de los hombres más detestados y detestables del país
tuviera las condiciones que tiene en su lugar de reclusión. Con computador, hágame el favor, computador disponible para que hiciera sus cosas. Ataca al presidente Uribe y no hay crítica del testimonio que diga esto es imposible, esto es el horror, el presidente Uribe es víctima, como empezó el proceso, ¿no? El proceso empezó con el presidente Uribe como víctima de un delito y terminó como victimario. ¿No es así? Así es, ministro. Imagínese, resulta que como había esas comunicaciones probadas, reconocidas, que existían entre este condenado por secuestro, varios secuestros a 44 años de prisión, Juan Guillermo Monsalve, y el ya senador Iván Cepeda, pues que nosotros pedimos en su momento cuando el proceso se encontraba en la sala de instrucción de la Corte, permítanos acceder al celular del senador Cepeda para saber que se comunicaban, porque pues es un elemento de prueba importante. Y no fue posible porque el senador Cepeda argumentó en esa época que es que el celular se le había dañado porque se le había caído en el baño, no se sabe dónde, y que le había caído agua y que se había dañado y que por tanto él no podía entregar lo que estaba dañado y nunca lo entregó. Y la Corte en su momento consideró esa explicación como suficiente. Entonces, después, cuando nos enteramos ya de la existencia de este computador y el celular, digo, bueno, por este lado podemos conseguir información relevante de este su alegado testigo que aparece como figura principal de este proceso. Y ahí es donde viene toda esta tragedia que culmina con el hecho que solo hasta ahora no lo entregan, pero que no nos permiten a tiempo poder conocer su contenido para efectos de poder llevar a una teoría clara en el juicio. Es decir, todo este proceso respira lo que le he dicho, ministro, de un tema, uno, de persecución política contra Álvaro Uribe Vélez, y segundo, de cierta protección o cuidado para que no se sepa la verdad, cuando esa verdad toca, por ejemplo, posiblemente a las relaciones que tenía Juan Guillermo Monsalve, este criminal convicto, secuestrador, condenado a 44 años de prisión, con sus relaciones con el senador Iván Cepeda. ¿Cómo le parece el testigo? El testigo condenado a 44 años de prisión. La crítica del testimonio, la verosimilitud de las cosas que diga semejante criminal. Imagínese, si fue capaz de secuestrar y cometer los delitos que cometió para ser condenado a 44 años, lo que lo impresionará es decir una mentira o decir 10 mentiras. Por Bueno, eso mismo, ministro, fíjese usted cómo va toda esta maquinación. Él consciente, ese personaje que usted habla, ese convicto criminal condenado a 44 años de prisión por secuestro, no cualquier delito, el más abominable de los delitos que pueda haber, este señor, consciente de su tacha moral, de lo que él es como posible testigo, entonces él dijo que él había decidido grabar las conversaciones con un compañero de reclusorio y con el abogado Diego Cadena que lo visitó. Y para eso utilizaba una artimaña para que entregaran clandestinamente, también en la cárcel, no uno, sino después se supo dos relojes espía que tienen cámara de video y que graban. Y resulta que los tales relojes espía no nos los querían entregar para examinarlos nosotros. Y cuando finalmente, después de años, ministro, de años de lucha para conseguir que nos lo entreguen y permitir análisis de nuestros expertos, no lo entregan, usted viera las sorpresas que nos llevamos, ministro. Ya el país lo conocerá cuando en el proceso nos permitan hacer uso de la información que hemos adquirido para que usted se dé cuenta hasta dónde se llegó en este país para buscar, como diera lugar, incriminar falsamente a Álvaro Uribe Vélez. El país se ¿hasta, sorprenderá de esa verdad. hasta dónde estamos llegando? Este es un proceso que no se puede perder, es un pleito en el que hay que ganar, tiene que ganar la justicia, tiene que ganar la verdad. Ya fue suficiente el daño que hicieron, daño inmenso, daño irreparable en muchos aspectos, pero la justicia reinará, es lo que esperamos y quedamos precisamente en eso, a la espera de que usted nos pueda contar qué es lo que ha encontrado en esos horrendos subterráneos en los que está oculta la verdad en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias, doctor Granados.
Gracias a usted, ministro, y confiemos en que podamos lograr que se haga justicia y que siempre resurja la verdad. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Esto no se puede perder. Muchísimas gracias, doctor Granados. Adiós. Bueno, lo escucharon, ¿no? Lo escucharon. ¿Será posible esto? ¿Será posible esto? El acusador de Álvaro Uribe Vélez es un hombre condenado a 44 años de prisión por la comisión de secuestros. ¿Y ese es al que hay que creerle? ¿Y creerle qué? Y cuando dicen, bueno, muéstreme lo que tenía su computador en la cárcel. ¿Ah? Entonces, la juez lo niega. Finalmente tuvo que aceptarlo y les dieron 5 días de plazo para revisar no sé cuántos gigas de información que contiene ese instrumento abominable de nuevos delitos contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es la víctima, no el victimario, no el autor de un delito, sino la víctima de un atroz delito, el más atroz de todos, la Y injusticia. este proceso, doctor Fernando, es donde ha ocurrido un hecho inédito en la historia de la ciencia de la computación y las tecnologías. 2 celulares se caen y se borran parcialmente. Eso no existe. Eso nunca ha ocurrido. Yo no sé, quizá en algún momento de la historia, cuando un disco duro se caía, una fracción de él se perdía. Eso ocurría, claro. Hoy con las nuevas tecnologías, todo su WhatsApp tiene un respaldo en un sistema de cloud donde está toda esa información. Así que el cuento de que ese chat se me borró porque se me cayó el celular, como dijo el senador que está en el proceso, o que se cayó el celular en el baño y se me perdió la información, eso no existe, doctor Fernando. Y lo curioso es que haya un juez o una juez que no les dé el más mínimo suspicacia frente a eso. Claramente algo están ocultando. ¿Qué es lo que ocultan? ¿Cuáles eran esas conversaciones? ¿Qué fue lo que se prometió? Nunca lo sabremos por cuenta de que la justicia decidió creer el cuento de que si se cae un celular, se pierde parcialmente la información. Claro, sí, se pierde obviamente la información que se quiere recabar. Claro que sí, claro que sí. ¿Y a quién se le pierde? A semejante personaje. ¿En combinación con quién y tratando con quién? Ya se sabe. Eso quedó perfectamente establecido. Bueno, vamos a ver. Son los mismos. Solamente revisemos quién es el presidente, quiénes lo acompañan y quién es el abogado que hoy adelanta tantos procesos en contra de todo el que hable mal del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo le Son los parece? mismos. Son los mismos. Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe Vélez, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, ya venimos al oído. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el Colegio en Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.